Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Cuando se trabaja, por ejemplo, el dicasterio de la causa de los santos allá en Roma, pues para luego estudiar o pues sí, ¿no?, revisar la historia de aquellos que pues gozan de la fama de santos, para luego así la Iglesia les proclame y les eleve a los altares, pues se hace un estudio muy minucioso, muy cauto, muy cuidadoso, de tal manera que se delegan pues a algunas personas, sobre todo sacerdotes y obispos, para que estudien pues la causa, ¿no?, de esta persona. Y de entre ellos se ha de nombrar a un abogado del diablo. Es decir, que mientras muchos buscan resaltar las virtudes y cualidades o las cosas buenas de esta persona, obviamente, pues habrá alguien que pondrá en tela de juicio todo cuanto se diga y buscará a toda costa que fluyan, que salgan los aspectos negativos. Pues por eso se le llama abogado del diablo, porque irá en contra de todo aquello que los demás digan de la persona en cuestión, ¿verdad?, aquella que quieren elevar a los altares. Y aquel que es llamado enemigo del diablo, pues entonces buscará que no brille la persona, ¿no? Buscará abogado del diablo, y buscará que no brille la persona y que no sean pues resaltadas sus virtudes, ¿no?, para encontrar elementos contrarios a él. Más pareciera como que al ser el abogado del diablo, pues destruirá a aquella persona. No, lo único que se busca es que más brille la virtud, más brillen sus cualidades y más brille la persona en sí misma, ¿no? Que no haya pues ninguna situación que pueda dañar, que pueda lastimar la fama de santidad de esta persona, ¿no? De tal manera que todos los que han sido elevados a los altares han sido estudiados, ¿no?, cuidadosamente, meticulosamente por la Iglesia. No es un criterio así arbitrario y a ver qué pasa, a ver qué sucede, ¿no? La Iglesia es muy cuidadosa y por tanto estudia, valora, ¿no?, cuestiona, reflexiona, analiza la vida de estas personas, y solo hasta entonces, cuando ya el abogado del diablo ha agotado todo el recurso y la persona sigue brillando por sí misma, pues no hay duda. Es entonces cuando viene el pronunciamiento por parte de la Iglesia. Bien, pues ¿qué podríamos decir? Que hasta de los enemigos Dios se vale, hasta del diablo Dios se vale para hacer santos a los cristianos. Así de que no hay que tener temor
No hay que ser tan quejumbrosos y que si hoy por hoy las tentaciones pesan sobre nuestra vida, pues han de ser por algo o para algo. Hay que sacarles el mejor provecho y hay que brillar por la resistencia, la fuerza, la lucha continua que hemos de mantener contra ellas. Al fin, de ello Dios se vale para hacernos santos. No hay que verlo solo desde un aspecto negativo, sino hay que considerarlas en la vida, luchar contra ellas para luego brillar en la virtud. No le digamos a Dios que nos aparte de la tentación y del pecado. Bueno, sí, tanto cuanto porque no debemos de acercarnos y de caer en él, ¿verdad? Pero que si acaso lo hemos hecho, pues más bien saquemos el provecho positivo y volvamos nuestra mirada hacia Dios. Bueno, es la inconsistencia y la falla humana, que siempre estamos expuestos a la tentación y al pecado. Pues que sean ellos, la tentación y el pecado, de lo que nos valgamos para luego brillar ante los demás con una vida cristiana intachable. Digo, así ha sido la vida de muchos santos, ¿no? Que después de una vida contraria a Dios, disoluta incluso, pues han buscado la conversión, buscado el cambio en sus vidas y Dios les ha dado este don, esta gracia. Y de ser aquellos que perseguían en algún momento la iglesia de Cristo, ahora se han convertido en perseguidos por causa del reino, por causa de Dios. Tal ha sido el caso de San Pablo, que así lo ha externado. Yo era un acérrimo perseguidor, enemigo de la iglesia y perseguía a los cristianos. Hasta que un día me encontré con Dios y de ser perseguidor me he convertido en perseguidor. Pero no ha dejado de ser quien es, porque aquel hombre intelectual, aquel hombre pues esta lumbrera, ¿no? Digámoslo, en el campo intelectual, pues ha utilizado ahora ello para ahora brillar en la vida cristiana. Entonces es aquel hombre sagaz, entusiasta, ¿no? Con esa fuerza, ese convencimiento que tiene, fariseo, al fin y al cabo, en un primer momento, para perseguir a los cristianos, que nada ni nadie, porque era el cumplimiento de la ley, le hacía cambiar. Pues ahora, ya converso al cristianismo, pues nada ni nadie le doblega, nada ni nadie le amedrenta ni le hace echar pasos hacia atrás. Es el mismo San Pablo de antes, por un camino equivocado, pero ahora es el mismo que ahora brilla en la vida cristiana. Así es, nunca debemos dejar de ser quienes somos. Siempre hemos de dar lo mejor, que si hoy andamos por caminos equivocados, pues hay que buscar el camino correcto para estar siempre cerca de Dios y brillando. Y así ha sido la vida, por ejemplo, de San Agustín, también, una vida disoluta, caminos equivocados, una lumbrera intelectual, que después de su conversión, doctor de la iglesia. De ello se vale Dios para hacer grandes a los hombres. Pero es gente que ha sabido aprovechar la oportunidad. Es gente que ha sabido aprovechar el recurso que Dios en ese momento le está ofreciendo. Si San Agustín no hubiera hecho caso a los ruegos de Mónica, ni al deseo de ella misma que tenía porque Agustín se bautizase y se convirtiese en cristianismo, San Agustín pasa inadvertido. Seguramente en la vida ha habido muchísima gente que ha pasado inadvertida esta invitación que Jesús les hace, ¿no? Para vivir cerca de Él. ¿Cuántos santos no hubiesen, no? O cuántos santos no hay que también no, tal vez han sido reconocidos por la iglesia y sin embargo han vivido una vida intachable en la presencia de Dios.
O qué decir pues de tantos y tantos santos que después de una vida contraria a Dios, pues han sido conversos y han alcanzado la santidad. En fin, ¿no? Creo que el proyecto de santificación para cada uno de nosotros es aquí y ahora, ¿no? Hay que trabajar por brillar en la vida cristiana y por pues dar lo mejor para Dios. Sí, no buscar pues estar sobre los altares, porque eso no nos toca a nosotros decidirlo, es a Dios. Pero al menos, ¿no?, que le demostremos a Dios cuánto le amamos, cumpliendo en todo lo que Él nos pide. Y en la vida solo hagamos la voluntad de Dios. Esforcémonos pues, hermanos, para que hagamos vida, ¿no?, lo que Dios nos enseña, y ocupémonos de las cosas más importantes, que son las cosas de Dios. Por eso en el Evangelio la queja de Marta, ¿no? Porque María está allí a los pies del Maestro, mientras que ella anda afanosa, ¿no?, en los quehaceres. Y viene como la amonestación: Marta, Marta, ¿no?, muchas cosas te preocupan, siendo que una es la más importante. Y María escogió la mejor, estar con su Señor, ¿no? Claro que eso no se debe de entender a que, bueno, hay que estar con Dios y desentendernos de las ocupaciones del mundo, ¿no? Pues no, tampoco. Así es la vida cristiana: oración, contemplación y acción, ¿no? Contemplas a tu Señor y tomas la fuerza para luego ir al mundo a transformar en acción las realidades temporales. Contemplación y acción son las dos facetas de la vida cristiana. Ni una solamente, ni la otra. Las dos como complemento, ¿no? Oro y actúo. Actúo y oro. Pero hay quien solo ora, pero no actúa. O hay quien solo actúa, pero no ora. Las dos para lograr este sano equilibrio espiritual en nuestra vida cristiana. Bueno, y pues nos encomendamos hoy a San Francisco de Asís, un apóstol insigne del Señor Jesús, aquel que pues asumió en su propia persona la humildad y la pobreza para ser predicador desde su propia vida para los demás, ¿verdad? Les decía a sus hermanos: vamos a predicar a las ciudades, y si es necesario, hablemos, y si no, en el silencio, con el ejemplo, con el testimonio. La palabra cautiva, la palabra seduce, pero el testimonio arrastra. Es lo que buscamos, ¿no?, en la vida cristiana: ser testimonios y ejemplos. Palabras más, palabras menos. El Evangelio, que lo leamos y que nos ilumine. Al hacerlo vida, seamos accionistas, ¿no?, de él, y entonces pues prediquemos con el ejemplo. Así como San Francisco, vayamos a predicar el Evangelio, y si es necesario, hablemos. Y si no, calladitos, en silencio, y siempre manifestando al mundo lo que Dios sigue haciendo de cada uno de nosotros. Que así sea.